Aparato urinario. Aparato urinario. Se compone de riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Funciones. Ultrafiltrado, orina. Regula el líquido extracelular y el agua. Equilibrio ácido básico. Función secretora endocrina. Renina y eritropoyetina. Riñones. Forma AVA. retroperi- Retroperitoneo. Órgano macizo. Estroma parénquima. Cápsula TCD. Ilio renal, pirámides 8, pelvis renal, cálices mayores y cálices menores. Zona cortical, zona medular, pirámide de Malpighi, pena renal, arteria renal, uréter, cáliz renal, arterias interlobulares, pelvis renal, columnas renales y cápsula renal. Riñón, constitución interna, corteza, cápsula, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, papila, pirámide renal, columnas de Bertin, médula, el riñón, lóbulos y lobulillos, lobulillo renal, configuración interna, pirámide medular, columna renal, rayo medular, cáliz menor, cáliz mayor, papila, lobulillo, lóbulo y pelvis renal. El riñón está compuesto por estroma, parénquima, nefrón, unidad funcional renal, glándula mixta, secreción externa, orina, nefrona, secreción interna, aparato yuxtaglomerular, renina, eritropoyetina. Células intersticiales cargadas de lípidos, lípidos de prostaglandina E. Nefrón, cápsula de Bowman, glomérulo renal, mesangio, complejo yuxtaglomerular, riñón, nefrón, corpúsculos renales, túbulo proximal, túbulo distal, parte recta del túbulo proximal, parte recta del túbulo distal, asa de Henle. Nefrona, unidad funcional. Tipos de nefronas. Nefrona cortical, nefrona yuxtaglomerular, la nefrona y sus partes, cápsula de Bowman, glomérulo, arteria deferente, túbulo colector, túbulo contornado distal, arteria eferente, rama ascendente gruesa, rama descendente delgada, túbulo contornado proximal. Glomérulo y cápsula de Bowman. Cápsula parietal, epitelio simple plano, cápsula visceral, podocitos, pedicelios, poros de filtración, ovillo glomerular, arteriola deferente, capilariza, arteriola deferente, presión de filtración, 80 miligramos de mercurio. Túbulo contorneado proximal. Epitelio cúbico alto con ribete en cepillo. Acuapurinas. Bastón de Fleming. Estriaciones. La mayor parte son túbulos contorneados proximales. Luz es más estrecha. El asa de Henle. Forma de U. Cortical medular. Células epiteliales planas. Aumenta hasta volverse cúbico. Túbulo contorneado distal. Intercalar epitelio cúbico. Acción de la hormona antidiurética. Túbulos colectores. Al principio arqueado, luego rectos, epitelio cúbico. Conductores colectores de Beijing, epitelio cilíndrico. Papila renal, poros uriníferos. Cálices menores, cálices mayores, acción de la aldosterona. Cálices renales y pelvis. Cálices renal y pelvis renal. Capa mucosa. Epitelio de transición, urotelio. Un epitelio delgado en el que los núcleos se disponen de 2-3 niveles. Lámina propia. Una fina capa de tejido conectivo. Capa muscular. Las dos capas de lisas se entremezclan a menudo. En los cálices menores, las células de la capa circular forman un anillo alrededor de la papila renal. Capa adventicia. Es una capa fina de tejido conectivo que se continúa con el tejido adiposo del seno renal.
formación de la orina. La sangre llega a la nefrona. Filtración en los capilares del glomérulo. Paso de líquido filtrado. Reabsorción de sustancias útiles y secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. La filtración inicia en el glomérulo, sigue por el túbulo renal, va hacia los capilares peritubulares, donde se da la reabsorción y termina por la orina, como la orina. El complejo yuxtaglomerular. Arteriola aferente, células, fibras musculares lisas, células yuxtaglomerulares producen renina, eritropoyetina. Mácula densa, región del tubo contorneado distal, células altas y delgadas carecen de MB. Células mesangiales o intercapilares forman irregulares filamentos, fagocitosis. El aparato yuxtaglomerular. Las células producen renina. Las células que producen renina. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se produce por la renina más el angiotensinógeno que da como resultado la angiotensina 1, la cual más la acción de la ECA se transforma en la angiotensina 2. Y esta va a ser constrictora y va a aumentar la presión arterial. La angiotensina pasa a la aldosterona, más que esta va a ser la reabsorción de agua y sodio y aumenta la volemia y también aumenta la presión arterial. Renina, aparato yuxtaglomerular. ECA, endotelio sobre todo el tejido pulmonar. Angiotensinógeno riñón. Intersticio renal. Los espacios que quedan entre los túbulos renales están ocupados por el tejido conectivo laxo, compuesto por las correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. Este tejido intersticial es escaso en la corteza y aumenta en la matriz extracelular del intersticio. Está constituida por un gel muy hidratado, en el que destacan diferentes protoglucanos y proteínas. Corte de la médula renal que muestra la disposición como travesaños de escalera. La célula intersticial HE190X. Acciones de la eritropoyetina. Es una hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos. Es producida por el riñón. Se ve estimulada por la reducción y tensión de oxígeno de los tejidos, o sea, hipoxia. Acción de la prostaglandina E. La acción de las prostaglandinas participa en la regulación del tono vascular local como dilatación. Produce conducto arterioso fetal cuando se inhibe y se cierra el nacimiento. Y participa en la vasodilatación y la exudación del lugar de la inflamación. Uréter. Tienen tres capas. Capa mucosa, que es el epitelio transicional o urinario. Capa muscular, contiene fibras musculares lisas, longitudinales, circulares y espirales. Capa adventicia, formada por un tejido conjuntivo que recubre el uréter y la isla del resto de los tejidos. Vejiga. Pared compuesta por tres capas. 1. Túnica mucosa, epitelio de transición, con pliegues que desaparecen al distenderse en la orina. 2. Túnica muscular, capa longitudinal interna y una capa circular externa de células musculares. Túnica adventicia, tejido conectivo denso con fibras elásticas. Lámina de la vejiga. Vejiga también. Uretra femenina. Es una estructura tubular única que transporta la orina de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La uretra es distinta en el hombre y en la mujer. Su estructura: uretra femenina, de 3 a 5 centímetros de longitud, desde la vagina al vestíbulo de la vagina, termina justo detrás del clítoris. Su mucosa posee pliegues longitudinales. Al principio su revestimiento es epitelio de transición, después cambia al epitelio estratificado plano. La capa mucosa tiene pliegues longitudinales, el epitelio de revestimiento, epitelio de transición en la zona próxima a la vejiga y epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado en la zona media y epitelio plano estratificado en la zona final. Hay glándulas endoepiteliales en el epitelio de la uretra femenina. La lámina propia, tejido conectivo muy vascularizado, hay un plexo venoso muy bien desarrollado que se parece al cuerpo esponjoso masculino. Hay glándulas
uretrales, mucosas pequeñas que secretan a la luz de la uretra. Las glándulas parauretrales, que secretan por medio de los conductos parauretrales, no a la luz de la uretra, sino a ambos lados de la desembocadura uretral. Placa histológica. Capa muscular. Hay dos capas musculares. Capa longitudinal izquierda, interna, y capa circular externa. Se unen con lisas de la vejiga para formar un esfínter interno de la uretra. En la porción intermedia, la uretra está formada por estriadas esqueléticas que forman un esfínter de la uretra. Capa adventicia, una fina capa de tejido conjuntivo. Uretra masculina. Mide de 15 a 20 centímetros en longitud. La uretra prostática de 3 a 4 centímetros. Glándula prostática cubierta de epitelio transicional y utrículo prostático y 2 conde A. Uretra membranosa de 1 a 2 centímetros. Membrana perineal. Epitelio cilíndrico estratificado con pseudoestratificado. Uretra esponjosa, 15 centímetros, que es el pene, epitelio cilíndrico estratificado con pseudoestratificado y escamoso estratificado no queratinizado. Epitelio estratificado cilíndrico, uretra prostática, son las más claras. Uretra esponjosa. A la parte dorsal de la uretra desembocan las glándulas uretrales. Son glándulas tubulares mucosas que atraviesan la lámina propia y que penetran hasta el cuerpo esponjoso. También en la uretra esponjosa desembocan los conductos excretores de las glándulas bulboretrales de Cooper. En esta zona la uretra está rodeada por el cuerpo esponjoso. Sí. Volvemos, parte 2. Aparato urinario. Aparato urinario. Riñones, uretres, vejiga urinaria y uretra. Funciones. Ultrafiltrado de orina, regulación del líquido extracelular y agua, equilibrio ácido básico, función secretoria endocrina y renina y eritropoyetina. Riñones. Forma AVA, retroperitoneo, órgano macizo, estroma parénquima, cápsula TCD, ilio renal, pirámides 8, pelvis renal, cálices mayores y cálices menores. Zona cortical. Médula. Zona medular. Pirámide de Malpighi. Vena renal. Arteria renal. Uréter. Cáliz renal. Arterias interlobulares. Pelvis renal. Columnas renales y cápsula renal. Riñón. Constitución interna. Corteza. Cápsula. Cálices menores. Cálices mayores. Pelvis renal. Uréter. Papila. Pirámide renal. Columnas de Bertin. Médula. Riñón. Lóbulos y lobulillo. Cada lóbulo está formado por una pirámide y por tejido cortical adyacente en su base y lados. El lobulillo está formado por un rayo medular y por el tejido cortical correspondiente, delimitado por las arterias interlobulillares. Lobulillo renal. Configuración interna. Pelvis renal, pirámide medular, columna renal, rayo medular, cáliz menor, cáliz mayor, papila, lobulillo, lóbulo, riñón. Estroma, parénquima, nefrón, unidad funcional renal. Glándula mixta, secreción interna, orina nefrona, secreción externa, aparato yuxtaglomerular, renina y eritropoyetina. Células intersticiales cargadas de lípidos. Prostaglandina E. Prostaglandina E. Nefrón. Cápsula de Bowman. Glomérulo renal, mesangio, complejo yuxtaglomerular. Riñón. Nefrón, corpúsculos renales, túbulo proximal, túbulo distal, parte recta del túbulo proximal, parte recta del túbulo distal, asa de Henle. Puedes mover la nefrona. Está compuesta por cápsula, corteza, túbulo contorno distal, conducto colector, médula, túbulo recto, conducto colector medular, conducto de Bellini, cáliz, rama ascendente delgada de la de Henle, rama descendente delgada del asa de Henle,
cápsula de Bowman, túbulo recto proximal, glomérulo, túbulo contorneado proximal. Tipos de nefrona, nefronas cortical y nefronas yuxtaglomerular. Glomérulo y cápsula de Bowman. Cápsula parietal, epitelio simple plano, cápsula visceral, podocitos, pedicelos, poros de filtración, ovillo glomerular, arteriola aferente, capilariza, arteriola eferente, presión de filtración 80. Y tenemos el aparato yuxtaglomerular. El glomérulo. Túbulo contorneado proximal. Epitelio cúbico alto con ribete en cepillo. Aguaporinas. Bastones Fleming estriaciones. La mayor parte son túbulos contorneados proximales y la luz es más estrecha. Asa de Henle. Forma de U, cortical medular. Células epiteliales planas aumentan hasta volverse cúbicas. Túbulo contorneado distal. Intercalar en el epitelio cúbico. Acción de hormona antidiurética. Túbulos colectores. Al principio es arqueado, luego rectos, epitelio cúbico. Conductos colectores de Bellier, epitelio cilíndrico. Papila renal, poros oriníferos, cálices menores, cálices mayores, acción de la aldosterona. Cálices renales y pelvis. Cálices renales y pelvis renal. Capa mucosa, epitelio de transición, que es el urotelio, un epitelio delgado en el que dos núcleos se disponen de 2 a 3 niveles. La lámina propia es una fina cápita del tejido conectivo. Capa muscular. Las dos capas de FM lisas se entremezclan a menudo. En los cálices menores, las células de la capa circular forman un anillo alrededor de la papila renal. Capa adventicia. Es una capa fina de tejido conectivo que se continúa con el tejido adiposo del seno renal. La formación de la orina. La sangre llega a la nefrona y aquí se filtra en los en los capilares del glomérulo. De ahí de aquí se da el paso del líquido filtrado y se da la reabsorción de sustancias que son útiles. Y por último, tenemos la secreción de sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Tenemos como primero por la filtración a través del glomérulo, sigue por el túbulo renal y en los capilares peritubulares se da la reabsorción y también después de eso viene la secreción y se excreta como orina. Uy, tenemos el riñón, la nefrona. El complejo yuxtaglomerular. Arteriola aferente, células fibras musculares lisas, células yuxtaglomerulares producen renina y eritropoyetina. La mácula densa, región del túbulo contorneado distal, células altas y delgadas, carecen de MB. Células mesan- mesangiales o intercapilares forman irregular filamentos y fagocitosis. Aquí tenemos el aparato yuxtaglomerular, la mácula densa, otra vez el aparato yuxtaglomerular. Tenemos lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona, las células que producen la renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es renina más angiotensinógeno de igual a angiotensina, que más ECA da angiotensina 2, que esto va a ser vasoconstricción, que va a aumentar la presión arterial. La aldosterona reabsorbe sodio y agua y aumenta la volemia, y esto también hace que aumente la presión arterial. Renina en el aparato yuxtaglomerular, ECA endotelio sobre todo en el pulmonar. El angiotensinógeno es en el riñón. Interci- in- intersticio renal. El intersticio renal, los espacios que quedan entre los túbulos renales, están ocupados por tejido conectivo laxo, compuestos por las correspondientes células y matrices extracelulares asociadas. El tejido intersticial es escaso en la corteza y aumenta en
la matriz extracelular del intersticio. Está constituido por un gel muy hidratado en el que destacan diferentes protoglucanos y proteínas. Células intersticiales. El corte de la médula renal, que muestran la disposición como travesaños de escalera de las células intersticiales. HE190X. Acción desde la eritropoyetina. Es una hormona glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos. Es producido por el riñón y se ve estimulada por la producción de tensión de oxígeno en los tejidos, por hipoxia. Acción de las prostaglandinas. Acción de la prostaglandina. 1. Participan en la regulación del tono vascular local como dilatación. Produce conducto arterioso fetal cuando se inhibe y se cierra el nacimiento. Y participan en la vasodilatación y la exudación en lugar de la inflamación. Uréter. Tienen tres capas. Capa mucosa, que es el epitelio tradicional o urinario. Capa muscular, contiene fibras musculares lisas, longitudinales, circulares y en espirales. Capa adventicia, formado por tejido conjuntivo, que recubre al uréter y aísla del resto de tejidos. Tenemos una placa histológica con cuerda transversal. La vejiga. La vejiga tiene una pared compuesta de tres capas. Túnica mucosa, que es en epitelio de transición, que es el urotelio, con pliegues que desaparecen al distenderse en la orina. Túnica muscular, capa longitudinal interna y una capa circular externa de las células musculares. Túnica adventicia, tejido conectivo denso con fibras elásticas. La lámina de la vejiga, otra lámina de la vejiga. Uretra femenina. Es una estructura tubular única que transporta la orina de la vejiga hasta el exterior del cuerpo. La uretra es distinta en el hombre y en la mujer. Su estructura, la uretra femenina, se compone de 3 a 5 centímetros de longitud desde la vejiga al vestíbulo de la vagina. Termina justo detrás del clítoris. Su mucosa posee pliegues longitudinales. Al principio su revestimiento es epitelio de transición, después cambia a epitelio estratificado.